Gracias, presidenta. Muy buenos días. Vamos a abordar el tema pendiente de la reforma electoral. Quiero, en primer lugar, agradecer el trabajo que hicieron los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, nombrados por la Presidenta de la República, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, Estela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo, y antes que ella fuera nombrada estuvo Ernestina Godoy con nosotros, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, y Arturo Saldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia. La actividad que hizo la comisión recibió en audiencias públicas realizadas en 31 entidades, 7 en los Estados Unidos, más una audiencia migrante en la Ciudad de México, en total, y 24 en la sede de la Secretaría de Gobernación. En total fueron 63 audiencias públicas. De las propuestas de ponentes directamente, 281 que se presentaron en las audiencias de la Ciudad de México, 573 ponentes en las entidades federativas, 100 ponentes en Estados Unidos y 393 ponentes directamente en el micrositio, más 10 ponentes de la audiencia migrante. Recibimos 1,357 propuestas de reformas a la legislación electoral. De los expertos, consejeros, magistrados de la Ciudad de México participaron una cantidad de ellos, y en las entidades federativas también. En total fueron 181 personas directamente vinculadas al sistema electoral mexicano que participaron en esta consulta y que dieron a conocer sus propuestas. Señora Presidenta, hoy México atraviesa una transformación profunda desde las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo de 2018, la cual se consolidó con la elección popular de los 3 poderes públicos en 24 y 25, así como las elecciones locales a lo largo de este periodo. La voluntad popular ha llevado a una nueva forma de ejercer el poder, mientras la aplicación del programa social ha modificado también las relaciones políticas, en tanto que se han establecido derechos que se ejercen sin condicionamientos de parte de los poderes públicos. Sin embargo, la vieja forma de conformar la representación popular y el sistema de partidos no ha sufrido modificaciones. Al tiempo, los nuevos sistemas de democracia participativa no alcanzan aún a tener un papel relevante en la intervención del pueblo en las decisiones. Asimismo, el gasto público total de los sistemas electorales de México sigue siendo el más alto del mundo, 61,000 millones de pesos en el año 2024. La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma al régimen constitucional electoral mexicano. Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular. La representación debe surgir del voto ciudadano.
La iniciativa reconoce que el uso de los mecanismos de democracia participativa aún es muy insuficiente frente a la demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas, y la consulta popular enfrenta obstáculos normativos, así que se propone establecer reglas básicas comunes a todas las entidades federativas y municipios o alcaldías que consoliden un sistema nacional de consultas populares. Se define constitucionalmente a la diáspora mexicana, se reconoce expresamente sus derechos políticos y los residentes en el extranjero podrán elegir a sus propios diputados mediante un sistema de representación proporcional pura. La elección de 24, como decíamos, la Federación erogó asignaciones presupuestales por 36,000 y los estados por 25,000 millones. Ha llegado el momento de revisar los gastos de los procesos electorales, principalmente aquellos que se realizan cuando no hay comicios. Hay que acabar con la hipertrofia de los organismos administrativos electorales que ha sufrido nuestro país. Se propone, por tal motivo, que el Instituto Nacional Electoral cuente con los órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas y se aleje de esta hipertrofia que he mencionado. Se desliga además al INE de la elección y remoción de consejeros de los organismos públicos locales electorales. Las entidades administrativas de la Federación no tienen base alguna para designar autoridades de las entidades federativas, aunque éstas deben subordinarse al INE cuando se realizan elecciones concurrentes. En relación con el presupuesto anual asignado a los partidos, debe admitirse que durante muchos años se ha venido planteando que debe ser revisado. No es nuevo esto y está en el ánimo de la opinión pública. En este tema, la iniciativa asume una posición equilibrada al reconocer que el subsidio estatal es un mecanismo de equidad, pero que su monto total debe corresponder al país que tenemos, por lo que se plantea disminuir el financiamiento anual de los partidos en una cuarta parte. La fiscalización del gasto de partidos y candidatos constituye uno de los pilares de la integración electoral y debe consolidarse como función exclusiva del Instituto Nacional Electoral, tanto en el ámbito federal como en los locales. La función fiscalizadora no solo debe abarcar la correcta administración de los subsidios, sino también la prevención y combate al uso de recursos ilícitos en la actividad política y en especial en los procesos electorales. El fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral sería la reforma más importante llevada a cabo en materia de fiscalización. Proponemos, por lo tanto, un sistema de información cotidiana que permita al Instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan actividades vulnerables que realicen los partidos y candidatos. El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales. Durante los últimos 8 años se ha respetado como nunca antes la libertad de difusión de ideas y opiniones por cualquier medio. En general, todo debate político, sin embargo, debe realizarse con base en una ética republicana y democrática. Definir con precisión el concepto de propaganda política permite delimitar responsabilidades sin afectar al ejercicio informativo y editorial de los medios de comunicación. Por tanto, las campañas con bots calumniosos y mentirosos no debe permitirse, al tiempo que debe hacerse obligatorio el etiquetado de contenidos que utilicen inteligencia artificial
lo que respondería a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a formas sofisticadas de manipulación. México debe ubicarse en la dirección en que lo están haciendo muchos países democráticos. La reforma constitucional que se propone por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un ajuste ni una modificación administrativa más. Es una actualización del sistema electoral mexicano. Su propósito es claro: fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia política electoral, robustecer como nunca antes la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana, asumiendo que si México ha cambiado, sus instituciones también deben hacerlo y su democracia tiene que seguir mejorando. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. La esencia de la democracia es que el pueblo de México tome en sus manos los destinos de la nación. La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de la Presidenta de la República tiene como base 11 puntos y 10 puntos y 4 ejes fundamentales para fortalecer la vida democrática de nuestro país. El primer eje plantea la elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, para que quienes ocupen una posición cuenten con el respaldo de la ciudadanía, que demanda poder elegir de manera directa a todos sus diputados y diputadas, incluidos los que llegan a una curul por representación proporcional. Se modifica con ello, se mantiene la fórmula vigente de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El segundo eje busca atender la permanente demanda del pueblo de México de reducir el costo de las elecciones. Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos. El tercer eje de la reforma considera una mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas. El cuarto eje busca fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa mediante la incorporación de nuevos instrumentos para que la ciudadanía pueda intervenir en la toma de decisiones, no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal. Las figuras del referéndum, del plebiscito, consulta popular, revocación del mandato, entre otras, deben ser incluidas en las legislaciones locales. De esta manera será el pueblo el que mande, el que tome decisiones. Aquí están contenidos en esta lámina los 10 puntos de la reforma y ahora paso a explicarlos uno por uno, con su permiso, Presidenta. Gracias. Adelante, por favor. Sobre el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes en esta propuesta. Todos por votación directa. De ellos, 300 electos por distrito electoral, es decir, por mayoría relativa. 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué es lo que cambia? De estas 297 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido, y 95
de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer. 8 que serán de mexicanos residentes en el extranjero. Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Adelante. En cuanto a la reducción del gasto, se propone un decremento del 25% en el costo total de las elecciones. Esto es con una reducción a los recursos del INE, de los partidos políticos, de las OPLES y tribunales electorales. También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Por supuesto, se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso Federal y congresos locales. También se baja el número de regidurías, esto conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15 posiciones. Adelante. En el otro punto, mayor fiscalización de los recursos. En ello, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. También se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero. Por supuesto, el uso de las tecnologías en la fiscalización de los recursos. Adelante. Sobre el voto en el extranjero. Para la votación de los 8 candidatos o los 8 diputados migrantes, se facilita el voto a la población de mexicanos residentes en el extranjero para la votación sobre la diputación migrante. Adelante. En relación con los tiempos de radio y televisión, se reducen estos tiempos de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. Adelante. Sobre la inteligencia artificial, se propone la regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. Esto en relación con las elecciones. También los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, con los cuales quedan fuera los PREPs y se va directamente a los resultados preliminares oficiales. Adelante. También aquí se contempla la ampliación de la democracia participativa en estados y municipios, no solo a nivel federal. Y, por supuesto, aquí se permite el uso de tecnologías como el voto electrónico para los instrumentos de democracia participativa. Adelante. Pues reiterar lo aprobado en la Constitución y que es parte de esta reforma electoral. Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares, cónyuges, hijos, hermanos, es decir, no al nepotismo. El otro, que es muy importante sobre esta reforma, es la no reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva, que ya está aprobada en la ley, que ya está aprobada, pero es parte de esta reforma y la queremos reiterar. Se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
La propuesta de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso contiene los principios que siempre ha defendido y en los que coincide el pueblo de México. De esta manera será el pueblo el que mande. Bueno, número 1, se eliminan las listas de los partidos.